Muy bien. Bueno, pues esta mesa redonda que va sobre el voluntariado y la profesionalidad y que quizá es el ámbito de la animación, es el ámbito en el que más se unen la profesionalidad y el voluntariado. Quizás es el ámbito en el que más hay esa mezcla de personas. Quizá no hay un ámbito en el que hay tanta mezcla de personas como en este ámbito, justo el de la... Vale, vamos a ver un poco, yo os voy a lanzar, porque de eso se trata una mesa redonda, de lanzaros preguntas. Voy a lanzaros dos preguntas iniciales que un poco voy a situar en el ámbito actual, en el contexto actual de nuestro país, y al final os lanzaré, bueno, nos lanzaremos, ¿no?, otra serie de preguntas para ver cómo estamos cada uno de nosotros en nuestros campamentos. Donde yo ya me he dado cuenta, y está bien que este taller sea en este momento, al final, porque al escucharos a muchos de vosotros que lleváis campamentos, me doy cuenta que hay mucha diversidad y que en algunos conviven prácticamente solo voluntarios, en otros hay mucha mezcla y en el que es muy interesante ver las experiencias de cada equipo para ver cómo funcionan y dónde podemos mejorar, porque el objetivo es en todo esto mejorar y hacerlo mejor y sobre todo hacerlo según la legislación, hacerlo correctamente según nos pide también nuestro país, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es lanzar cómo conviven en vuestros campamentos los voluntarios y los profesionales, ¿vale? ¿Cómo son capaces de convivir? ¿Y en qué ámbito hay más voluntarios y en qué ámbito hay más profesionales? ¿Vale? Y la segunda pregunta sería, ¿qué formación está indicada en cada caso? ¿Vale? ¿Qué formación deberían tener los profesionales y qué formación, porque así yo creo que se debe hacer, y voy a intentar daros muy pocas pinceladas de lo que yo pienso, pero así se nos está pidiendo que los voluntarios también tengan una formación, ¿vale? Entonces, ¿es que puede haber una formación diferente en un ámbito y una formación diferente en otro? ¿O puede haber una formación común para ambos? ¿Vale? O sea, por un lado, ¿cómo es esa convivencia? Si es una convivencia fácil, es una convivencia complicada y cómo es la formación que reciben cada uno de estos grupos, ¿vale? Vale, para poner un poco en contexto, el voluntariado está registrado en nuestro país. La primera ley que sale del voluntariado, de 1996, que va a regular el voluntariado. El voluntariado existe, es muy antiguo, existe desde hace mucho tiempo. Es fundamentalmente asociativo, surge de asociaciones, tanto cristianas como no cristianas, asociaciones juveniles, y es un tema es algo que existe hace mucho tiempo. Pero se regula por primera vez en España en el año 96. Salió en el 2015 una nueva ley del voluntariado que regula mucho mejor ese voluntariado y va a salir próximamente, está en vías de salir una nueva ley del voluntariado que va a añadir nuevas cosas. Pero en ambos casos, el voluntariado siempre es una actividad que alguien realiza de forma, no sé si veis todos, que de forma altruista, en su tiempo libre, que lo hace por voluntad propia y que deslinda completamente, lo separa completamente de una actividad profesional, de una actividad remunerada. O sea, lo que es voluntariado, se define muy bien, y lo que es profesionalidad y remuneración es otra cosa diferente. No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, por eso es interesante ver cómo conviven estos dos grupos en los campamentos, ¿vale? Si tuviéramos que hacer una diferencia entre un profesional y el voluntariado, sería fundamentalmente lo que tiene que ver con la remuneración, lo que tiene que ver con que el voluntariado normalmente, a ser algo que uno elige libremente, hay una mayor motivación y una mayor gana de participar, hay una mayor implicación en el voluntariado que en la parte profesional. En ocasiones, no digo siempre, pero en ocasiones se pierde porque el profesional, como es su labor, es lo que tiene que hacer y además está remunerada y es, bueno, pues como el trabajo, ¿no? Pues esa parte de motivación y de implicación a veces se pierde, ¿vale? Como tienes que cumplir un horario, etcétera, pues esa parte de implicación es quizá lo que haría que esa parte de motivación tan importante y en este ámbito muy importante, pues pudiera perderse, ¿vale? Por otro lado, el voluntariado permite a los jóvenes adquirir una experiencia que de otra manera no tendrían y que además en los últimos años está muy bien vista. Es decir, un voluntario puede poner en su currículum que ha participado con una asociación, con un grupo cristiano, con una ONG, como voluntario. Y eso se valora en el currículum. Eso hace años no se hacía, pero ahora actualmente se hace. Y eso es algo que a los jóvenes a veces también les motiva a participar en voluntariados, ¿vale?
Vale, ¿quiénes realizan campamentos en el ámbito español? Bueno, pues con una larga tradición, y eso nos vale mucho, las iglesias evangélicas, tenemos una larga tradición de voluntariado y de realizar campamentos. Esa parte quizá nos viene de Europa, ¿no? Las iglesias hermanos por la parte inglesa, muchas iglesias protestantes por la parte alemana, donde daban mucho valor a la educación, pero tenemos esa tradición y yo creo que bueno, pues esa alegría de participar, de ser iniciadores de los campamentos. Pero ahora mismo, pues los campamentos los hacen diversas personas. Lo que he puesto en azul es campamentos que se hacen sin interés económico, es decir, donde hay más cantidad de voluntariado, porque el objetivo del campamento no es obtener dinero. Todos estos lo hacen de forma más altruista. Y lo que he puesto en rojo, y que eso quizá es una incorporación mucho más nueva, que no existía antes, hace años esto no existía, y son asociaciones que se dedican profesionalmente al tiempo libre. Es decir, todos sus trabajadores cobran. Aquí no hay voluntarios, porque es una actividad económica. Reciben dinero por esa actividad, ¿vale? Así que nosotros estaríamos en esta parte en la que es muy fácil que lo profesional y el voluntariado se una. Ellos serían exclusivamente profesionales, luego no van a recibir, luego raramente, yo diría que nunca van a tener prácticamente, voluntarios, son solo profesionales, ¿vale? El profesionalismo es algo muy nuevo. Llega en la década de los 90, igual que el voluntariado es muy antiguo y se tiene que legislar por eso. Los profesionales en los campamentos llegan tarde, llegan a partir de los años 90. Pero surgen porque se han creado voluntarios que están trabajando y que de repente se ve que hay una necesidad que hay que cubrir de otra manera y que con voluntarios no es suficiente y que hay que profesionalizar esa labor que antes era voluntaria. Entonces, por eso se crea la profesionalidad. Y hace que también las asociaciones, hay asociaciones de esas que habéis visto en la lista anterior, que dejan de hacer campamentos. Por ejemplo, asociaciones juveniles, algunas asociaciones de vecinos. Hay una desaceleración en todas las asociaciones y entonces se dejan de hacer campamentos y hay que profesionalizarlo para que esos campamentos se sigan haciendo. Luego el profesionalismo llega como una necesidad que ha creado, que es lo que ocurre mucho con el voluntariado. El voluntariado llega para crear a veces una necesidad. Y entonces, cuando eso se convierte en algo necesario y que hay que cubrir constantemente, hace falta un profesional, porque con los voluntarios es muy difícil llegar. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la tendencia general en nuestro país? Bueno, en nuestro país, y eso nos viene de Europa, porque en Europa hace ya muchos años que todo esto está muy marcado y muy legislado, nos llega todo esto y nos llega con unas regulaciones muy importantes. Es decir, hay que empezar a regularizar mucho más, ya no solamente, un poco también lo que hablábamos ayer, ya no solamente el personal que trabaja o que está en los campamentos, sino también las instalaciones. ¿Vale? Luego, la legislación, los gobiernos, la administración, cada vez nos va a pedir más que legislemos o que guardemos más la legislación con respecto a nuestros voluntarios y con respecto a nuestros profesionales. Es decir, que sean contratos de trabajo correctos, que los voluntarios tengan, tal cual lo dice la ley del 2015, cada vez que tenemos un voluntario hay que rellenar un papel como esa persona está trabajando voluntariamente con nosotros. Y también que no tiene delitos de carácter sexual y que eso es obligatorio pedirlo a todos los voluntarios, a todas las personas que trabajan en nuestros campamentos, máxime cuando hay niños y adolescentes de por medio, ¿no? Luego, la legislación cada vez nos va a pedir más cosas para que estemos correctamente. ¿Y qué puede ocurrir si no cumplimos esto? Pues que la ley lo que hace es sancionar. Si no cumplimos, nos van a sancionar. Así que yo creo que es bueno conocer lo que dicen las leyes y es bueno cumplir las leyes para que nuestros campamentos puedan realizarse de la mejor manera correcta. ¿Vale? Las figuras del monitor y del coordinador de tiempo libre tienen competencias y se habla ya de que quizá en la nueva ley es posible que haya que hacer un contrato de trabajo al voluntario. Eso se habla ya. Un contrato de trabajo que no será remunerado, pero que tendría que haber un compromiso por parte de los que hacen campamentos para ese tiempo. Eso se habla. Ahora mismo lo que hay, la ley de 2015, es simplemente que haya un escrito como que tú has cogido a un voluntario durante tanto tiempo, y etcétera, ¿vale? Para que eso esté. Vale. ¿Es necesario una formación específica para los voluntarios o esa formación puede ser la misma que la de los profesionales? Esto quizá, lo que os voy a contar ahora, tiene más que ver con los monitores, ¿vale?
hay profesiones de las que tienen que ser profesionales los que ocupen los campamentos. Por ejemplo, a nivel sanitario no puede haber un intrusismo, no lo puede hacer, puede hacerlo de forma voluntaria, pero tiene que haber una titulación por medio. No lo puede ocupar una persona que no está titulada. Pues una enfermera, un sanitario, un médico, etcétera, alguien que tenga una titulación sanitaria. Eso no nos lo podemos pasar por alto. Por ejemplo, en las actividades de multiaventura, aquellos campamentos que tenéis, actividades de multiaventura, donde hay un riesgo, donde se hacen tirolinas, tiene que haber una persona con una titulación específica de multiaventura. Eso no lo puede hacer cualquiera tampoco. O sea, tiene que tener una preparación específica y concreta. Y es muy importante que eso lo cumplamos, porque normalmente no pasa nada, pero si pasa, eso es grave. ¿De acuerdo? O sea, que hay cosas en los campamentos que es obligatorio actualmente que haya una titulación concreta. ¿Con los monitores qué pasa? Pues con los monitores pasa un poco, depende de cómo sea. Yo os voy a contar un poquito cómo es en Europa y cómo es en España ahora mismo. Puede haber un modelo único, es decir, el profesional y el monitor tienen el mismo título, ¿vale? Y eso es un modelo posible. El modelo dual, el profesional tiene un título concreto y el monitor, o sea, el voluntario puede no tenerlo, ¿vale? Eso está permitido actualmente. O puede haber un modelo mixto, que es la formación básica es común para ambos y donde se separa es en la parte de formación continuada, ¿vale? En esa que de ir formándose mejor. Vale. El país que más tradición tiene de campamentos es Francia, donde hay una formación específica hace muchísimos años que depende del Ministerio de Educación y que es muy concreta y muy clara. Entonces es una formación de monitor, concreta para ellos, y cualquiera que hace un campamento tiene que tener esa formación de monitor. Ellos pueden trabajar, depende de la región, pueden trabajar de forma voluntaria o pueden trabajar de forma pagada, ¿vale? Va a depender de las asociaciones. Normalmente las asociaciones cristianas, depende también de la zona, porque está Alsacia y Lorena, que ellos cobran, porque tienen un sistema un poquito diferente, pero el resto, cuando son iglesias, ellos no van a cobrar, pero si no, cualquier monitor que hace un campamento en cualquier lugar, asociación, donde sea, están remunerados, ¿vale? Luego esos, sí. Y por decir que tienen una formación... Por decir que tenga una formación, ¿quiere decir que tiene un curso de un día o un curso de un mes o un año? O... Es una formación muy reglada que tiene que ser mínimo de horas, normalmente son 10 días, de una formación básica, de una formación, no sé las horas, 200, una formación muy concreta, de tiempo, que está arreglada en todo el país de la misma manera, ¿vale? Es una única formación, la pueden hacer diferentes asociaciones, pero es única, y luego hay un curso siempre de especialización, que es obligatorio también, ¿vale? O sea, que son como 2 cursos lo que harían en Francia. Por supuesto, estos cursos siempre tienen prácticas en España también, ¿vale? Y eso es obligatorio y está arreglado para todo el país, ¿vale? Entonces, tú seas de asociación cristiana o no, tienes obligación para hacer un campamento de tener esto. Hay otros países donde todo está un poco más unido y entonces es posible que puedas hacer educación social, pedagogía y tal, que te sirva. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. En nuestro país las escuelas de tiempo libre son del año 76, empiezan en ese año, que es prácticamente cuando muchos de los campamentos empiezan, o quizá nosotros hemos empezado un poco antes, pero bueno, prácticamente. Y ahora, actualmente, ¿cómo está? Es que la formación de monitor ha llegado a la universidad. Educación social es una de las formaciones que se pueden hacer. Pero también existen formaciones que no están en la universidad, que son la formación de monitores, que tienen que tener... Ya no está, esto está legislado ya por comunidades autónomas, no es común excepto lo de las horas, ¿vale? Lo de las horas, eso sí que es común, que son también 200 en España. Sí, en España son 200, bueno, por lo menos en Galicia, 200 teóricas y 150 prácticas. Pues es más o menos entonces. Pero no es obligatorio, o sea, tú para ser monitor no es obligatorio solo que tengas esto. O sea, puedes haber hecho educación social en las escuelas, en las facultades de magisterio, lo que es ahora educación primaria, hay montones de papeles donde se piden monitores porque esa formación también permite ser monitor. Tienen que hacer como algo, porque estoy hablando con una escuela de tiempo
profesores o así tienen que justificar como que ya han trabajado como voluntarios en algún campamento para que así les convalide el título. Si no, no se lo dan tampoco. A ver, mira, yo eso no lo sabía. Sí. Pero en general, la formación no es concreta de una forma. Puedes hacerla de otras formas también, ¿vale? Y en España está metida la formación de monitores en el catálogo este que os pongo, Nacional de Cualificaciones Profesionales de INCUAL, donde hay un montón de formaciones, y la formación de monitores sería dinamización de actividades, igual que está la de director, que de director no estamos hablando, pero es también en otros países obligatorio que exista esto. En nuestro país, como es una formación que no es fácil de obtener tampoco, pues estamos un poco ahí. Bueno, ahora hablaremos de cómo lo hacéis en los campamentos. Vale, pero es que nosotros no solo estamos en el ámbito de un país, sino que también estamos en el ámbito cristiano, donde el voluntariado se mezcla mucho con el ministerio, ¿no? Un llamado, los dones, a qué estamos llamados, y donde a veces, y donde quizá esté el mayor debate ahora, cuando nos pongamos a hablar, si los voluntarios que tenemos deben ser profesionales o no, o si lo hacen como una parte del ministerio, qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Estamos muy dados a hablar de los trabajos seculares y los trabajos cristianos, ¿no? El trabajo del ministerio, ¿vale? Haciendo una separación importante, que es verdad que puede haberla, porque hablamos de aquellos que se dedican al ministerio, pues pastores, líderes, gente misioneros, y damos quizá al trabajo secular que tiene voluntariado, que tiene una misión en la Iglesia, le damos un valor diferente, ¿vale? Entonces, quizá ahí el debate también está abierto en nuestro ámbito de ver qué valor tienen estas personas que se dedican a los campamentos y que dedican un tiempo al campamento, ya no solo jóvenes, sino de muchas edades, y si el profesionalizar esto quitaría ese valor ministerial a lo que están haciendo o no, ¿vale? Yo lanzo, es un poco lo que quiero dejar también aquí, ¿vale? Sí, y no sé si me estáis entendiendo, si el hecho de que profesionalicemos algo en los campamentos podría implicar que es menos ministerial que si no lo profesionalizamos, que si lo dejamos en algo voluntario, ¿vale? Porque en nuestras iglesias hay gente que trabaja como profesional, pues digamos pastores, no sé si tenéis director de alabanza, ministerio de jóvenes, las iglesias grandes que tienen gente profesional que se va a dedicar a eso, y tenemos mucha gente, el grosso de gente en nuestras iglesias que trabaja de forma voluntaria, ministerial, por el llamado de Dios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se conjuga esto en los campamentos? Quizás esa es la parte más interesante, ¿no? Entonces, como iglesias y asociaciones evangélicas, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿A qué tendemos? ¿A tener más voluntarios, más profesionales? ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Qué sería lo mejor para nuestros campamentos? ¿Lo más interesante? ¿Tienen nuestros campamentos futuro tal y como lo estamos haciendo ahora? ¿O tenemos cosas que cambiar o cosas que mantener? Como campamentos evangélicos, ¿vale? Visto un poco la perspectiva de lo que hay, pues ahí lo dejo. Dejo estas preguntas sin olvidar las dos primeras que hice. ¿Cómo conviven en los campamentos voluntarios y profesionales? ¿Y cuál pensáis, según las necesidades que veis, cuál es la mejor formación para unos como otros? O si pensáis que tiene que haber formación o no tiene que haber formación. ¿Vale? Ya vamos a crear un poco el debate, ¿no? Pues ahora, esto. Yo ya termino de hablar. Te lo dejo. Si nos podemos poner más juntos, ¿no? Quizá nos juntamos porque no somos muchos y estamos ahí más juntitos. Que no, tú voy a hacer un speech. Venga, haz un speech. Tenemos que... ¿Me se oye? Bien. Bueno, me presento con mi currículum. No, porque yo soy monitor de tiempo libre, soy coordinador de tiempo libre y soy profesor de escuela de tiempo libre. Tienes todo, ¿eh? Y este es un debate muy interesante porque llevo, pues desde que era niño, mi madre era cocinera en la granja, entonces yo
digamos que lo he mamado. Y iba en los 80, iba a Pinos Reales de servicio, a limpiar váteres cuando todavía no había había que echar el papel en un cubo. O sea, y he limpiado rejillas cuando estaban las rejillas en la cocina. O sea, y iba pues porque para mí una palabra muy importante como cristiano es el servicio, el servir. Que todos debiéramos servir. Habrá gente que tenga el don de servicio, pero sería algo básico como cristianos estar dispuestos a servir, porque es por amor a otro, ¿no? Si alguien tiene que fregar, prefiero hacerlo yo a que lo hagas tú. Y yo era de esos. Entonces yo pues iba allí por una Coca-Cola que me daban, una botellita de Coca-Cola al día. Si era lata había que pagar la diferencia con Juan. Y eso, que era lo que yo he hecho, y ahora, ¿qué pasa ahora? Por lo que veo, que es complicado. Primero porque la gente, nosotros, la sociedad nos hemos vuelto más finos, más... O sea, hace 20 años, campamentos de iglesia, dormían 10 hombres roncando y otras 10 mujeres roncando también. Y hoy día, como no tengas habitación doble con baño, ya no viene nadie. Y somos así, la sociedad ha cambiado, pues imagínate los jóvenes. Están acostumbrados a dar un palo al agua como para que haya gente, aunque todavía hay. Y entonces yo, personalmente, ¿cómo lo he vivido? Porque yo estoy aquí y esto es muy profesional. Esto ya habéis visto que es muy profesional. Y para mí siempre, en esa época, cuando iba a Pinos a servir y me presentaba en proyectos espirituales como el gospel, como no sé qué, y entendía que yo convivía con gente profesional, que cobraba dinero, hacíamos lo mismo, pero había gente que le pagaban el viaje y yo comía un bocata de mortadela y dormía en el suelo del autocar, y otros le pagaban un hotel. O sea, que sé lo que se vive desde vivirlo tú de por qué yo... Entonces es un tema que puede generar problemas, porque imaginaros, en un campamento hay gente, obviamente tiene que haber gente que cobre, el responsable del centro, el cocinero... y es un tema candente para mí. Por eso no sabría muy bien cómo hacerlo. O sea, yo aquí sí lo tengo claro. A mí a veces al principio Dan me preguntaba, ¿qué te parece si le damos 100 euros a los que vengan a ayudar y tal? Digo, me parece una pasada por lo que genera, porque a lo mejor viene alguien con ilusión a ayudar y tal, y se lleva 100 euros, llega a su iglesia y querrán venir todos los jóvenes a ayudar. O sea, ¿cuál es la motivación? Para mí lo importante es eso, la motivación. La diferencia entre un profesional y un voluntario debiera ser la motivación. Yo quiero servir, quiero ayudar. Oye, si luego me voy y me dan 20 euros, digo, pues mira qué bien. Pero que esos 20 euros no sea la motivación para ayudar. Entonces, ahí para mí es lo complicado aquí, porque... Y me pasó también en Pinos, que había alguno que cobraba y tal, y yo era... voy a ayudar a este, déjale, si él cobra. ¿No? Es que sin querer somos así. Incluso a mí me pasa, y a Dan se lo he dicho muchas veces, Dan, no quiero pensar en el dinero, porque sé que es así, y yo vine a ayudar. Yo estoy jubilado, vine a ayudar y empecé a hacer planos, que yo ya no hacía planos, y un amigo me decía, Jope, yo te pido un plano, ¿no quieres hacérmelo? Y aquí llevas 3 meses haciendo planos. Digo, pues es que es que lo hago porque quiero. O sea, si me ofrecen 3.000 euros por hacer el proyecto, no lo quiero. O sea, digo, no quiero. Y es complicado. Entonces a mí mismo me genera. Pues me va a dar un donativo por hacer paellas. Pero no quiero estar pensando que si luego cuando me da, qué poco me ha dado, me cachis. Y me lo genera a mí. O sea, imagínate cómo no lo va a generar a un joven. Entonces, no sé cómo lo lleváis por ahí, pero aquí está muy claro. Aquí los que vienen a servir, o sea, Jarlín y Wilmer son contratados, tienen un subcontrato laboral. Pero yo soy un romántico, yo creo en el servicio como algo que va intrínseco. Pero es verdad que como cada vez nos hemos vuelto más exigentes con la sociedad en general, y seguramente ahora cuando volvéis a vuestros campamentos, si tenéis que quitar la sábana, vais a decir, me cachis, he tenido que quitar la sábana. Ahora ahí en Siete Robles diles, no hagáis nada, que hacemos todos nosotros. O sea, que genera, porque somos muy dados a comparar y a decir, pues...
no he dado ninguna solución, pero es que es un... Quizá a lo mejor con lo que dice Juanma sería bueno cuando empieza un campamento explicar, y yo creo que hablándolo hoy creo que ha sido bueno. Al voluntario no le debe costar nada el voluntariado, quiero decir. Que el voluntario no tiene que poner dinero de su bolsillo ni para viajes, esa es la base de un voluntariado, ¿vale? Que no le cueste a él un esfuerzo económico el venir a un campamento. O sea, que a veces si se dan 20 euros, a lo mejor es por el trayecto o etcétera, ¿vale? Porque la base del voluntariado exige que no haya un coste del voluntario, ¿vale? Lo que él pone es su trabajo, su esfuerzo y, como dices, pues su servicio, pero no se pide que ponga más, no debe poner dinero, ¿vale? Con lo cual, a veces ese dinero que se da, ese donativo que se da, es justo para que él pueda pagar eso, ¿no? Y luego, por otro lado, con respecto al servicio, es verdad que quizá a lo mejor habría que explicar, porque efectivamente cada vez los que vamos a los campamentos somos más demandantes. Y efectivamente vienes a un lugar que tienes habitación con baño, pues estás mejor que cuando te toca compartir habitación con 5 o 6, cuando tenéis el baño fuera, que hay que esperar a que la ducha esté libre, efectivamente. Luego, a veces esa demanda viene más de parte del cliente, del que va al campamento. Entonces yo creo que quizá a veces habría que explicar en los campamentos que lo que se está dando es un servicio a la gente que viene. O sea, que hay voluntarios que no cobran nada. O sea, yo creo que a veces habría que insistir en eso para que la gente sienta que la persona que viene ahí lo hace por amor a él, por amor a Dios, porque esa es un poco la diferencia entre nuestros campamentos y los campamentos que se hacen fuera, y que lo hace como una forma de servicio. Y evidentemente, probablemente los profesionales, igualmente, aunque estén cobrando un sueldo, probablemente no sea el mismo sueldo que cobrarían fuera de un centro de campamentos. Yo no sé mucho de esto, porque yo no llevo... Claro. Entonces eso es bueno también decirlo, que que el lugar es un lugar de servicio para los que vienen. Yo creo que a veces a lo mejor no se insiste en eso. Y contar, mira, todo este grupo son voluntarios, aquí un poco contar lo que ocurre en el campamento. Yo me quedé muy sorprendida ayer cuando vosotros comentabais que todos eran voluntarios, ¿no? Entonces eso es bueno decirlo, que los que vienen al campamento sepan, y yo creo que al final fue anoche que hablamos de esto, de que cuando explicasteis que esto es un servicio y que lo estáis haciendo de vuestro tiempo libre y que no recibís ninguna remuneración económica, quizá la gente nos ve con otros ojos, lo ve con otros ojos, ¿no? Entonces, yo creo que quizá a lo mejor el problema está en eso, no especificar y no hacer y crear expectativas en el otro que no son reales. Y que a lo mejor eso fomenta el servicio en otros también. Nosotros también, todos voluntarios, no hay ninguém asalariado en Esmoriz. Tivemos hasta uns años atrás un casal empleado lá e que nos deu montes de problemas e decimos no. Incluso hay graves problemas en un campo perto de Lisboa, de União Bíblica, que tienen un casal brasileño que está criando muchos problemas lá. Y nosotros estamos numa fase em que aproveitamos as profissionalidades de los nosotros para hacer cosas. Quando estavas falando sobre as titulações, e em Portugal é tudo muito flexível, muito easygoing, muitas vezes nós outros lá nos escondemos por detrás da lei de igualdade religiosa, que el gobierno no puede entrar en nuestros sitios sin nuestra previsión. Y, por tanto, há sitios que se resguardan atrás de eso para no cumplir la ley. Esa mentalidad ha vigorado durante muchos y muchos años.
cada um hacía o que queria e que lhe dava a gana. E vai, como tu disseste, nada aconteceu. Né? Mas se acontece, então aí o governo entra. E essa mentalidade está cambiando um pouquinho lá. E uma eu sou professor de educação física e por minha formação tenho habilitações para atividades de multirrisgos, de monitor, porque tenho não é cadastro judicial limpio por causa da escola, que todos os anos tenho, sim, e todos os professores são obrigados a isso. E, portanto, nós nos aproveitamos dessas nossas titulações seculares para fazer isso a nível de médicos, de enfermeiros, desafortunadamente não a nível de cozinheiros, porque não temos ninguém titulado como cozinheiros, mas temos conseguido cumprir as normas que cada vez estão, como disseste, mais restritas, mais exigentes e mais que também nos dão segurança a nós, né? Porque se acontece algo é muito complicado. E, portanto, nós e a nossa experiência é que o voluntariado é uma mais-valia para os centros. E temos experimentado isso. E por quê? Por quê? Porque, primeiro, como tu disseste, o voluntariado está a começar a ser bem visto, bem apreciado no mundo secular. A semana passada estava conversando com um colega meu na escola e seu filho ha ido a trabalhar para a Holanda, Netherlands, e lhe perguntaram quais eram o voluntariado que ele havia feito. E ele disse, voluntariado? O que é isso? E não conseguiu o emprego por causa disso. Eles disseram, então vai fazer voluntariado em um ano, voltas e falamos outra vez. E, portanto, a nível internacional, nós tivemos uma chica, nossa monitora, que foi trabalhar para os navios da Disney, para os barcos da Disney, e lhe pediram recomendações de voluntariado. E ela me pediu uma carta e nós fizemos e ela foi. Né? Portanto, o voluntariado está a começar a ser bem visto a nível secular. No nosso país, nos outros países já acontece há muitos anos. Mas no nosso país não. Mas está a começar. E, portanto, cada vez mais nós podemos também oferecer aos nossos monitores, a quem colabora connosco, essa mais-valia para os seus currículos. De todas maneras, en España, como somos, cada comunidad autónoma tiene una legislación totalmente distinta. En Castilla y León, que es es la más restrictiva con Cataluña, porque en Cataluña hubo un accidente, murieron 2 chiquillos haciendo no sé qué y se pusieron restrictivos. Y Castilla y León, cada verano había que enviar a Valladolid, en marzo o así, IRRA hacía el programa de las actividades que se iban a hacer en cada campamento de todo el verano. Y un monitor de nivel de riesgos daba el sello de moderado, tolerable, intolerable. Hace falta un monitor de nivel, que Gavis, el de Pino, se sacó ese título. Pero en Madrid, por ejemplo, simplemente dice, si pasas de 50 hace falta un enfermero o un médico. Y no hay más. Y nunca hay una inspección. Yo era director en Toral y cada verano me inspeccionaban porque era director en varios y el director siempre me decía, ¿no hay otro? Entonces, ¿no hay otro director aquí o qué? Y me decía, sacaba el título de los monitores por el ratio
y que venga este y este, y venían ahí varios, y les preguntaba, ¿has hecho? Tenía que hacer un simulacro, o sea, que yo creo que al final también este tema va a ir, la propia administración va a ir regulándolo, porque claro, ¿qué hace la profesionalización? Exigirte. Entonces es verdad que en un campamento no puedes tener todos voluntarios, monitores que tienen ilusión pero no tienen ni idea, y por eso te obligan al ratio de que haya un monitor titulado por cada 13 y que haya gente que... Bueno, realmente es 10, ¿eh? Ahora. Bueno, depende de dónde, pero... No, 10. En Madrid son 10, ¿eh? Un director, pero los monitores también Tiene que haber uno de cada 10. Bueno, En Francia que igual. por eso digo un ratio, que el que sea. Y también tenemos el problema de que luego cada campamento de aquí en España no todos están legalizados como centro de actividades de tiempo libre. O sea, con lo de la legislación de esconderse detrás de, bueno, somos entidad religiosa, hay algunos que son iglesia, ¿no? Que es lo que vosotros queréis hacer. Y os encontraréis con un montón de líos, porque Betel, que está ahí al lado, también es una iglesia. Y si un día les denuncian porque ahí hay niños, pues claro, ellos no presentan ningún plan a Castilla y León. O sea, que al final todo esto yo creo que la propia administración va a tener que regular. Nosotros allí en Codeseda en concreto, esto es que estamos, o sea, son dos entes, por así decirlo. Primero es las instalaciones como sí, que eso es lo que estamos dándoles lo que antes se llamaba una licencia de apertura, que eso no lo teníamos. Empezó a gestionarse. No, ahora es uso de instalación. O sea, primero es como si tú tienes, yo qué sé, vas a montar una mercería. Esto va a ser una mercería, una licencia de uso. Exacto, eso, una licencia de uso. Entonces nos meten como religiosa categoría segunda porque tenemos alojamiento, porque estamos en el rural, allí en Galicia. Entonces entramos en ese epígrafe, dentro del ayuntamiento como licencia de uso para usar aquellas instalaciones. Y después lo siguiente sería, eso ya tendrá que la Junta valorarlo, si nos damos de alta en la Consellería de Xuventude, para hacer actividades de tiempo libre. Entonces, claro, nosotros ya nos estamos anticipando a meternos en el tema de la Consellería de Xuventude y ya estamos intentando que chiquillos se saquen los títulos de monitores de tiempo libre. Ya tenemos varios, el de coordinador de tiempo libre. Aquellos que vienen con cocina ya hacemos cursos para que ya tengan el de manipulador de alimentos. Intentamos hacer cursos también para el tema de primeros auxilios. Entonces vamos sin que la gente cobre, por así decirlo, porque a veces yo creo que no es lo mismo profesionalizarse, cobrar y voluntario. O sea, un voluntario puede estar perfectamente profesionalizado a la hora de tener los títulos. Yo soy voluntaria, pero yo tengo título monitor, coordinador, tengo el de primeros auxilios, o sea, tengo todo. Pero eso no significa que yo tenga que cobrar, porque yo soy voluntaria. Entonces, lo que nosotros ahora estamos intentando es profesionalizar a la gente para saber lo que ellos tienen entre manos, porque es una tranquilidad para todo el que allí está, porque sabes cómo manejar las situaciones y al mismo tiempo, pues para ellos también les vale. Que después nos damos de alta como para tiempo libre, bueno, ahí ya sí que habrá otras exigencias, ya tendré que mandar a la Xunta qué campistas van, mandarles un informe, o sea, ahí ya es otra guerra. Pero la guerra que estamos es que aquello es uso para religioso, para con hospedería o algo así nos llaman. Aquí estáis en un centro de formación. Claro, sí. Exacto. Yo creo que... Para evitar juventud. Sí. Yo creo que en Valencia, bueno, yo no sé mucho de esto porque ya no estoy ahí metida en el campamento. Bueno, aparte, yo creo que el voluntariado tiene que continuar porque es una bendición para los mismos voluntarios, ¿vale? No quita en absoluto que estén perfectamente preparados porque tienen que saber cómo trabajar con niños y tal, o si están en cocina. Pero en nuestro campamento, hace años solamente la iglesia hacía los campamentos y se utilizaba en verano y Semana Santa y poco más, pero ahora es todo el año. Entonces es muy difícil que todo el año
encontrar voluntarios para todo. Entonces, las personas que están ahí al cargo sí que cobran. Los cocineros, de momento, son voluntarios, pero vemos la necesidad muchas veces que nos faltan cocinero. Entonces, se está pensando en buscar un cocinero profesional, bueno, uno que cobre y tal, ¿no? Porque es que es todo el año, entonces es mucho. Pero aparte de eso, los monitores, directores de campamento están todos formados, no cobran, ¿vale? Y los que vienen a ayudar a la cocina, quitar mesas, fregadas, limpieza y todo eso, en general son voluntarios. Luego todos los miércoles es el día de arreglar Monteluz, entonces la gente que está jubilada o está parada y quiere subir para ayudar a arreglar Monteluz pues para el próximo fin de semana, también es todo voluntario, que como dices se les da para a lo mejor el transporte y poco más. Entonces yo veo que hay áreas en las que sí que es necesario una persona que cobre, pues porque al final ya no encuentras tanta gente, ¿no? Y es justo. Y hay áreas que el voluntariado tiene que seguir, porque ya te digo, yo es que creo que es una bendición para el que sirve. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en el Monteluz hay chavales que vienen a los campamentos a estar en la cocina, pues a poner mesas, quitar mesas y ayudar en fregada, y algunos de ellos no son ni creyentes. Y el ambiente que viven, porque ellos luego tienen sus devocionales, se les hace un seguimiento, ¿sabes? Es que tenemos hasta psiquiatras que les han dicho, ve a Monteluz porque allí te vas a sanar. Es verdad, ¿eh? O sea, como terapia, que vengan a trabajar un verano en Monteluz y tal. Entonces, yo creo que el voluntariado, pues es eso, es una bendición, no la bestialidad que hacíamos antes, que hacíamos el bestia. Pero ahora yo creo que eso no se puede perder, al contrario, yo creo que el servir a los demás, además es que te sientes muy bien, ¿no? Cuando estás sirviendo a los demás, digo, campamentos como una ONG o lo que sea, o sea, el dar de tu tiempo, de tu experiencia para ayudar a otros, para servir a otros, para ver que eres de bendición a otros, es que tú estás formando parte de ese proyecto de Dios, estás siendo una herramienta para llevar esa bendición a otras personas. Y eso es una experiencia buenísima, o sea, eso, yo creo que eso no se puede perder, ¿no? Es, por lo menos... uma escola dos voluntários. Ontem por causa dos filhos, não é, que nós estávamos falando, mis hijos, no outro dia estávamos falando sobre a crescente dificuldade em arranjar voluntários para as equipas. E uma delas disse-me, nós quando estávamos lá, olhávamos para os monitores, para a equipa de manutenção e dizíamos assim, eles é que passam bem. Eu vou querer estar ali quando crescer. E isso sempre foi um garante de nós termos pessoal disponível para as equipas, que infelizmente está a acontecer cada vez menos. Não é? Ou porque os miúdos vêm de longe, ou porque a sociedade também impede que haja tanta comunhão no pós-acampamento, não é? Mas eles antes criavam laços e criavam grupos muito fortes de amigos das equipas nos acampamentos. E uma vez estava a falar numa igreja e estava a falar sobre os Moris e dizia, a grande mais-valia, uma das grandes mais-valias das semanas de acampamentos é que nós estamos a permitir aos nossos filhos, aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, grupos que se liguem uns com os outros. Porque se eles não vão encontrar isso no meio evangélico, vão encontrar fora. E é o primeiro passo para eles se afastarem. Não é? E eu podia dizer, eu sou um exemplo disso. Não é? Cresci no meio evangélico, criei os meus laços nos acampamentos. Não é? Mais tarde, quando fui para a universidade, o GBU foi muito importante também, porque tínhamos os fóruns, tínhamos os acampamentos nacionais e
Ainda hoje tenho amigos em todo o país, não é? Por causa disso. Por causa disso. E eu acho que as próprias igrejas perderam um bocado essa visão. Não é? Se fecharam um pouco sobre elas próprias e deixaram que os jovens, não sei porquê, porque por medo de novas ideias, não faço a mínima ideia, mas as igrejas estão cada vez mais fechadas e fazem os seus próprios acampamentos. Nós antes não. Era, pelo menos em Portugal, eram interdenominacionais, não é? Nós tínhamos lá em Esmoriz é muito um exemplo disso. Não tínhamos, embora tivesse aparecido nas igrejas dos irmãos, mas sempre aceitou toda a gente. Assembleia de Deus, metodistas. Eu cresci na igreja metodista. Bem, a minha história é um bocado complicada. A minha família é batista, mas depois eu cresci na igreja metodista e depois fui parar aos irmãos. E agora estou outra vez na batista. Nós tínhamos batistas, metodistas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã. Agora estas novas é mais difícil uma pessoa saber os nomes delas. Renovados e por aí fora, não é? E sempre criamos esses laços. Agora as igrejas fazem os seus próprios acampamentos, só com os miúdos lá da igreja, só com os miúdos desta igreja, e não há muito contacto com... E a nós faz-nos um pouco de pena essa pobreza nos relacionamientos. Es muy triste porque la gente joven busca gente joven. Por ejemplo, nuestros chavales, no sé si conocéis, bueno, OM, Operación Movilización, ¿no? Bueno, pues ellos hacen lo que se llama Teen Street y lo hacen igual en Alemania y hay miles y miles de jóvenes de todas partes. Entonces, ahora que tienen esa libertad de poder viajar, de poder salir, que los padres les pagan el viaje, les pagan la estancia, el reunirse y ver que hay miles de chavales que son de padres creyentes, unos eran creyentes, otros no, los chavales me refiero, pero que no estás solo en tu iglesia y sois 4 gatos, porque eso desanima, y más al adolescente, cuando sale al mundo de los institutos y tal, y si no tiene piensa, soy un bicho raro, es que somos 17 solamente creyentes. No, es que hay miles de chavales que son de iglesias y en lugares así como campamentos que pueden reunirse y trabajar juntos o asistir, o lugares como OM que hay 17.000 jóvenes, que es una barbaridad, es una maravilla. Vuelven que dicen, jolín, si es que no estamos solos, si es que hay mucha gente. Yo sé que en Estados Unidos es, entre comillas, normal ser creyente, ¿no? Porque he ido a alguna iglesia de allí, bueno, son iglesias, aquello es, vamos. Es que, digo, es que aquí no es difícil para un adolescente, entre comillas, no le da vergüenza decir soy creyente o soy evangélico, porque es que son tantos pero aquí en España, en una iglesia que puede haber 17, 20 jóvenes, y si encima no te relacionas con los demás, pues es que somos 4 gatos y les da vergüenza, o sea, somos bichos raros, ¿no? Cuando son capaces de ir a campamentos, ver que hay multitud de jóvenes de otras iglesias, de otras ciudades, de otros países, eso enriquece muchísimo y si pueden trabajar como voluntarios con otros y une mucho, yo creo que es una bendición, yo creo que sí, yo lucharía mucho por eso. Yo lo que no entiendo es llamar profesionales a voluntarios que estén formados. O sea, o son profesionales o no son profesionales. Yo entiendo que la profesionalidad es la actividad remunerada. Preparada, formada, pero remunerada. Si está bien que tengamos voluntarios formados, eso es ideal, voluntarios formados, pero nunca serán profesionales. Porque si profesionalizamos eso, entonces lo que tenemos que hacer es remunerarles. Lo que le queda para ser profesional a la actividad es la remuneración. Cuando se les remunera, entonces son profesionales. Hasta entonces no. ¿No? Yo creo que es así el tema, ¿no? También quiero decir algo, ¿no?, sobre el tema de la actividad y la... es verdad que hay ayuntamientos que gestionan al mismo tiempo la licencia de actividad y la licencia de apertura, pero son cosas diferentes. La licencia de actividad es una cosa y la licencia de apertura es otra.
En Madrid, por ejemplo, se hace de forma separada. Primero se inicia la gestión de la licencia de actividad, en el que a nivel urbanístico el lugar reúne las condiciones para ejercer esa actividad. Entonces hay inspecciones cuando tienen la construcción terminada o cuando tienen todo preparado. Hay inspecciones las inspecciones tienen que ver no solamente con instalaciones, sino con espacios, con accesos, con barreras arquitectónicas, en fin, es un entramado tremendo. Y una vez que todo eso está ok, entonces dicen, ya pueden ir ustedes a recoger la licencia de actividad. Es verdad que hay ayuntamientos que la gestionan al mismo tiempo, pero hay otros que lo diferencian. Primero, actividad. Cuando tengan ustedes todo bien controlado, la actividad, y esté regulado todo, esté cumplida la normativa, etcétera, evacuaciones, todas estas cosas que son de tipo urbanística, pues entonces es verdad que hay diferentes espacios, hay terrenos, hay propiedades que no están permitidas ciertas actividades, porque urbanísticamente llevan ya implícito que está prohibido ejercer un tipo de actividad en ese lugar concreto, bien porque sea residencial o bien porque sea de otro tipo dotacional, entonces no se permite. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos centros, no solamente de campamentos, sino de cualquier otra actividad, están ubicados en sitios donde nunca les han permitido ejercer esa actividad. Nunca. ¿No? Y están ahí. Es verdad que hay ciertas leyes municipales que cuando pasa un determinado tiempo sin que nadie se haya quejado, se consolida esa actividad y entonces ya no se puede quitar, está permitida, ¿no? Me parece que son 10 años en algunos sitios, ¿no? Nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, no ha habido ninguna denuncia, eso lleva mucho más de 10 años ahí puesto, entonces ya es un poco el caso de Pinos Reales, ¿no? Pinos Reales está en un sitio protegido totalmente, cerca de un pantano. Se fue construyendo allí, se fue haciendo cosas y al final todo eso se consolida. Legalmente eso se consolida y nadie puede ir allí a tirarlo, nadie puede ir allí a quitarlo, porque ya está consolidado. ¿Por qué? Porque en el itinerario desde que se hizo ilegalmente hasta nuestros días, nadie se ha quejado, nadie ha hecho nada, el ayuntamiento no ha empezado ningún tipo de acción y de expediente de demolición o de prohibición, lo que sea, no ha habido denuncia. Entonces eso llega un momento en que se consolida y está ahí, eso ya no se puede quitar, ¿no? ¿Vale? Pero tener cuidado porque hay sitios donde no se puede ejercer una actividad. Bueno, yo soy de los que... Vamos a volver al tema, ¿no? Bueno, yo soy de los que piensan que no todo vale para el servicio, ¿vale? Por lo tanto, 100.000 campamentos dentro de nuestro país no es posible mantenerlos y por lo tanto en condiciones medianamente exigibles es imposible. Es mejor tener 100 campamentos o 100 infraestructuras donde se realicen campamentos pero se realicen correctamente, ¿vale? Para evitarnos problemas pues, de accidentes o problemas de tosinfecciones alimentarias o problemas... Es que no todo vale. Es que cuando teníamos antes 100.000 campamentos en toda España, parece que todo valía y todo sirve y cualquier persona vale, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que profesionalizar es nuestras instalaciones de manera que estén aptas para realizar el servicio que queremos hacer. Y nuestros profesionales o nuestros voluntarios tienen que ser personas que conozcan lo que van a hacer. Yo soy un profesional, ¿vale? Como cocinero, yo soy cocinero, ¿vale? Y yo ejerzo mi voluntariado desarrollando mi profesionalidad, pero no cobro por ello, ¿vale? Soy voluntario, ¿vale? Entonces, pero lo que sí quiero decir es que cuando yo voy a ejercer de cocinero donde vaya a hacerlo, tengo que tener conocimiento de lo que voy a hacer. Es una formación. Exactamente, formación. No puede ser, no es nuestro caso, ¿no? Pero se tiene visto muchas veces de ir gente a cocinar y ver que está fumando, o ver que gente que... Pero solo fue uno. Bien, entonces, ese tipo de cosas, y quien dice eso, pues no sé, en el trato con los niños, cómo saber el tema de monitor, que yo no tengo idea de monitor, ¿vale? Cómo tratar y cómo atender ese tipo de necesidades. Entonces, nuestras instalaciones sí que se tienen que profesionalizar
digámoslo así, o mejorar en cuanto a la legislación de construcción, de alimentación, de infraestructuras, de lo que sea, eso sí que tenemos que mejorarlo. Y para ello no puede ser, es que yo quiero abrir aquí un sitio y vamos a hacer campamentos. No, eso no puede ser. Entonces, y después, profesionales que cobren, ¿vale? Pues habrá uno, habrá dos, que tienen que ser los que dirigen y los que realmente se preocupan de todo, que todo eso esté en condiciones, pero después todas las personas que van a venir voluntarias, porque el voluntariado también habla de la salud que tenemos en nuestras iglesias, ¿vale? El voluntariado también habla de que no somos desconocedores del servicio que tenemos para el Señor, ¿vale? Sino que, es que hoy parece que en nuestras iglesias el servicio es algo que ha quedado obsoleto, ¿vale? Y el Señor ha venido a servir, no ha venido a ser servido. Y nosotros estamos en esas condiciones. Nosotros debemos de aprender a servir. También nos gusta ser servidos, evidentemente. Y yo ahora estoy aquí para que, digamos, de alguna manera me están sirviendo. Pero también tengo que ser consciente de que yo también debo de servir, ¿vale? Y en ese voluntariado es donde ejerzo ese tema. Y por lo tanto, es lo que tenemos que mejorar y que cada día nuestros campamentos sean más profesionales en el sentido de que sepamos lo que tenemos entre manos y que lo que ofrezcamos pues sea, pues a todos nos gusta pues estar en estas instalaciones que son muy cómodas y muy agradables, ¿vale? Y no tener que dormir en el suelo, como decía Juanma, ¿no? Juanma. Evidentemente, eso ya quedó un poco en la historia. No quiere decirse que no pueda en algún momento plantearse ese tema, pero eso sí, estamos hablando de una acampada, pero estamos hablando de un campamento donde se cumplen una serie de normas, pues eso ya no es así. Y la tendencia debe ser a mejorar. Nuestro servicio debe ser atender a mejorar, a dar un servicio. Yo quiero darte un mejor servicio, yo quiero darte mejor de comer, yo quiero que tú vuelvas mañana, pero para que tú vuelvas mañana, la atención que tú has recibido aquí no tiene que ser como la de un hotel de 5 estrellas, porque tampoco pagas por ello, pero tiene que ser adecuado. Pero es que para mí el servicio... Es que para mí hay dos palabras que se mezclan ahí. La profesionalización, que parece, es que este sitio es muy profesional, que es que a mí me ha pasado aquí. Y para mí es la excelencia, como cristiano. O sea, yo como cristiano, cuando iba a Pinos, quería ser excelente, hacer lo que mejor podía. No podía hacer más de lo que hacía. Y tenía una capacidad que yo no era ni monitor, o sea, todo eso ha sido con el tiempo. Pero el servicio, yo ahora... me encuentro con problemas. Yo le digo a un chaval, oye, vente el fin de semana, ¿puedes el 24 de febrero venir que viene una iglesia? ¿Cuánto me pagas? Claro. Es que es así. Porque no entiende de servicio. Bueno, pero digo la realidad que yo veo ahora. Yo por eso aquí he tenido conflicto, conflicto de mentalidad, porque yo con Dani Lin he comido, desayunado, cenado, jugado a las cartas 4 meses y les he contado mi vida... Y yo le he hecho ver la visión de un mileurista, porque en su concepto, o sea, posiblemente la cultura, es verdad, yo he ido a Estados Unidos y allí en Seattle había una iglesia que había 3 pastores de ancianos, de jóvenes de alabanza, Arturo, trabaja tocando la batería en 4 iglesias y se saca un sueldo. O sea, que es otro mundo, y ese mundo está llegando aquí. Ese es el problema para mí, de perder la esencia del servicio. Claro que es bueno. Y aparte es que pagar no quiere decir que va a ser mejor. Porque hay veces que pagas y no te dan mejor servicio. En Pinos, cuando venía el Brains, en los 80, y era un colegio inglés, que luego decía, es que no nos tratan tan bien en ningún sitio. Y todos los que estábamos allí no cobrábamos. Que Juan, como este era un extra, nos daba 1000 pesetas, que era como... O sea, que la motivación del dinero no te garantiza que vayas a dar mejor servicio. No, y además, en ese cuadro veíamos la diferencia entre un profesional y un voluntario, que era justo que la motivación, en principio, de un voluntario es mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿os cuesta encontrar en los campamentos, tanto en los que tenéis centros como en los que hacéis campamentos, ¿os cuesta encontrar voluntarios para el trabajo? Sí, sí. Cuesta encontrarlos hasta en las iglesias para limpiar. Imagínate vale. En este tipo de cosas. Pasa. Nosotros en Siete Robles funcionamos todo con voluntarios, pero todos, y no tenemos ese problema, gracias al Señor.
Tenemos... Porque sois un centro de campamento para todos. Puede ser. ¿Qué, Bueno. qué significa eso? Pues significa que en nuestra comunidad, por ejemplo, tenemos 25 campamentos. Ese es el problema, que cada iglesia tiene su campamento. Y eso es lo que me refería antes, un momentito. Lo que me refería antes a que no puede ser eso. O sea, una comunidad no tiene por qué tener solo un campamento, un centro de campamentos, pero lo que no puedes es tener 25. Entonces, ¿por qué? Porque si cada iglesia tiene un sitio de campamentos, ¿qué relación voy a tener mi iglesia con tu iglesia? ¿Vale? Entonces, el objetivo es unificar criterios, unificar fuerzas, unificar voluntariado, unificar trabajos. Ese es el gran objetivo. La tendencia que estabas diciendo que actualmente, ¿cuál es la tendencia? La tendencia debería ser esa, a unificar. Digo Galicia. Galicia, pues, podría tener 2 centros de campamentos, ¿vale? Y no tiene por qué uno zanjar o tapar la función del otro, ¿no? Pero eso significaría que esos campamentos pues tendrían mejores instalaciones, habría más voluntarios. Si solo hay un centro de campamentos, evidentemente no vas a tener problemas de voluntariado, o no deberías. Pero si hay 23 y resulta que cada uno tira por lo suyo, pues no. O sea, es que al mismo tiempo estás destruyendo una actividad o una obra que pudiera ser muy fructífera para el Señor. Y creo que muchas veces olvidamos que nuestro trabajo es para el Señor. Si yo soy voluntario es porque es para el Señor. Porque si no, no lo sería. Porque yo me ganaría mucho más dinero yendo a trabajar el fin de semana a cualquier sitio. Y sin embargo, prefiero ir a un centro a mi centro de cristiano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo un compromiso y quiero hacer un servicio, primeramente para el Señor y para mis hermanos o personas que vengan. Esa es la esencia del voluntariado. Y por lo tanto, debemos de trabajar para que la obra del Señor crezca y se desarrolle con profesionales, sí. Profesionalizado, sí. Pero también con voluntariado, que es la esencia de nuestro, como tú has dicho antes, es la esencia de nuestro ser, en ese sentido. Perdón. Sí, no, yo simplemente como otro centro de campamentos en Galicia. O sea, yo creo que sí, pero realmente la realidad en Galicia es que tenemos muchos centros de campamentos y todos están que les sobran niños por todos lados. Entonces, tener 2 centros de campamentos para toda Galicia no es algo que funcione. Porque ahora mismo yo soy de una iglesia pequeña en Marín, tenemos una finca donde hacemos una acampada de campamentos. La realidad es que no tenemos espacio suficiente para todos los niños que quieren venir. Entonces yo entiendo, y yo pues fui a campamentos en otras zonas y intenté ayudar por ahí. Obviamente está muy bien conocer, pero dejar de hacer campamentos para centralizar todo en diferentes sitios tiene sus ventajas de poder tener más voluntariado, pero realmente eso, en Marín no damos para todos los niños que quieren venir al campamento y tenemos que dejar a niños fuera porque las instalaciones no nos permiten más. Entonces, si todos estos campamentos que están funcionando a la vez tienen tantos niños, no creo que la respuesta sea cerrar campamentos para... Los centros que necesitemos son los de la gente que pueda venir. Entonces sí, profesionalizar todos esos centros, cumplir las reglamentaciones en todos y si pudiéramos compartir voluntariado sería genial para poder aprovechar y conocer a más gente. Pero en este caso, bueno, yo conozco Codeseda por Octavio y conozco un par de centros más en Galicia como voluntario de ellos. Entonces creo que realmente la realidad ahora mismo es que hay mucha gente que quiere venir a estos campamentos y no damos, porque Codeseda también tiene lista de espera en muchos turnos. Entonces no damos para toda esa gente que quiere venir a estos campamentos. Claro, pero es que hay un tema. Yo, por ejemplo, sé que Siete Robles tiene de niños, no tiene solo un turno. Tienen 2 turnos. Claro, pero nosotros... E igual de jóvenes tienen varios turnos y en otros centros de campamentos pasa lo mismo. Entonces yo no digo que haya un solo centro donde tengas que meter todo. Bueno, allí es el único que hay, no tienen otro. Entonces tienen que atenerse a lo que tienen. Sí, pero me refiero que si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, puedes coger hasta 50 niños, que tienes 70, bueno, pues puedes hacer 2 turnos. Pero claro, es que tampoco tienes personas voluntarias para atender 2 turnos. O sea, claro, al final es todo un ese problema que tenéis en Codeseda lo tenemos en Marín también. Exacto, claro. Entonces necesitamos los 2 centros abiertos claro. y necesitamos más turnos en cada centro.
Pero que ya tampoco hay estamos- gente para suplir eso a mayores. Bueno, nosotros estamos en ello, pero... Claro. O quizá una opción a lo mejor es un centro o varios. Vale. O quizá la opción, pero bueno, yo creo que estos son planes a muy largo tiempo o proyectos a largo tiempo. Si tenéis esos problemas, crear 2 o 3 centros muy grandes que no tuvierais que rechazar a nadie. Bueno, médico 24 horas cuando haces campamentos, si no, no. Sí, pero cuando haces campamentos, no en plantilla, ¿no? Claro, no, pero bueno, yo voy un poco más allá y no digo vosotros solos, sino uniéndoos, ¿no? Uniendo un poco recursos. Bueno, pero yo hablo de lo que no debo porque además no lo conozco. Pero me refiero que a lo mejor el objetivo al que debemos ir es un poco, como estamos diciendo, a ir a mejor, a más calidad, y a lo mejor los pequeños puntos fueron útiles en su tiempo, no lo sé, pero a lo mejor lo que se lleva es a unirse más. Y a unirse, pues yo qué sé, si en Galicia tenéis 25, pues a lo mejor hacer 3 o 4 centros, en el que permitiría que unáis recursos y que, claro, encontrar 25 sanitarios yo entiendo que es difícil, porque claro, es muy complicado, pero a lo mejor encontrar 3, claro. Bueno, depende del tamaño, no entiendo. No. Es verdad que no conozco la zona. Claro. Claro. Creo que lo que tenemos que hacer es dividir y discriminar el problema. El problema no es la asistencia de niños y que haya muchos campamentos, porque la demanda hay. Hemos estado escuchando que en uno pues se han superado las previsiones y tal. Y no sé, el problema es un problema donde nos tenemos que centrar en el voluntariado. En el voluntariado. O sea, demanda de niños, claro, sí, ahí vamos. Demanda de niños hay, campamentos que se llenan, están ahí. A lo mejor no es el problema de que haya muchos campamentos, a lo mejor no es el problema. Digo a lo mejor. El problema es el voluntariado. Claro, pero si haces muchos campamentos necesitas muchos voluntarios. Yo entiendo lo que decías, ¿no?, tú, de que si se hacen muchos campamentos y son la mayoría de los campamentos se montan en plan cutre, sin recursos y sin nada, pues es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. O sea, eso es doloroso, pero es verdad. Ahora, ¿qué se hacen con los niños en verano cuando vienen? Si hay gente que se queda fuera, como ha dicho él, entonces de esa forma sí se está ayudando en que haya más campamentos para que haya más plazas para niños. Pero claro. No, bueno. No, yo creo. Hay una cosa. Ayer en el taller que di, pues lo decía, ¿no? Hay un problema importante a nivel de liderazgo, a nivel de nuestras actividades, a nivel de muchas cosas, ¿no? E incluso, si me apuráis, a nivel de iglesias, ¿no? Y el problema es que no podemos seguir haciendo las cosas de forma mediocre. No podemos hacerlo. O sea, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Y eso implica mucho sacrificio, implica una dosis de humildad tremenda, pero no podemos seguir haciendo las cosas de forma cutre. O sea, no podemos, ¿no? Porque tenemos entre manos un servicio al Señor, ¿no? Y eso. Ahora, también es verdad que el otro problema que hay es el individualismo. Estamos muy individualizados. Cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta, ¿eh? Y además hace la guerra por su cuenta y encima además sin recursos. En plan cutre, hombre, por favor. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo creo que CCI vale para esto, ¿no? Vale para crear herramientas y crear que dentro de muchas veces ese individualismo que es muy complicado eliminar muchas veces, pero dentro de ahí, pues crear recursos, a lo mejor hacer una bolsa de voluntariado a nivel nacional, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y ayudar a todos los centros con voluntarios, a tener una bolsa de voluntariado por zonas, por comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que CCI ahí puede hacer una labor importante, ¿no? Claro, porque si hay centros que les sobran voluntarios y otros que les faltan, a lo mejor es también a veces la falta de información. No saben voluntarios que pueden ir a otra comunidad a hacer campamentos. Lo que también es importante, yo creo, dentro de esto, es cuidar mucho al voluntario,
Yo creo que es vital cuidar al voluntario, no maltratarle, y entendedme la palabra, no aprovechar, o sea, es muy, muy importante cuidar al voluntario, porque es una parte muy importante de lo que estamos haciendo. Si no, sin voluntarios, pues por ejemplo, el campamento que hacemos, yo no lo podría hacer, evidentemente, todos son voluntarios. Vale. Y partiendo de eso, estoy muy de acuerdo contigo en que tiene que haber una formación. O sea, tenemos que tener gente formada en lo que hagan. Y yo ahí, en ese sentido, también os admiro, ¿no? Porque la gente que va a la cocina, que se forme, no que sea cocinero profesional, eso sería lo ideal, pero que tenga una mínima formación, ya no solo en la manipulación de alimentos, que es obligatorio, pero sino también en una mínima formación, porque hablábamos con alguien esta mañana en que una de las bases de un campamento importante es la comida, ¿no? Es importante la comida. Entonces es importante que eso esté cuidado. Es importante que la seguridad esté cuidada. Por eso el que haya sanitarios, porque nos enfrentamos a un grave problema, si no. Y que pueden ser una persona formada, pero voluntaria, efectivamente. Y muy importante que nuestros monitores estén formados. Yo creo que es a lo que tenemos que tender, que lo hemos hecho, nuestras iglesias han hecho eso siempre, sin gente formada, que ha sido lo habitual. Y yo creo que la formación a nivel monitor es muy importante. Tenemos que, yo creo que invertir como campamentos y como asociaciones que trabajamos haciendo campamentos en la formación. Yo creo que es de las cosas que se están dejando un poco de lado y que son vitales, porque no es lo mismo un monitor formado que un monitor no formado. Dentro de que, de que el servicio y la motivación es tremendamente importante, o sea, partiendo de esa base, pero la formación es vital, y yo creo que muchas comunidades, y yo hablo de Madrid, que es lo que conozco, eso se ha dejado completamente. En Cataluña sois muy pioneros, pero en Madrid, por ejemplo, pues es que está a niveles muy malos. Ayer hablábamos en el taller de cocina, porque es verdad que la cocina es muy importante, primero porque defiendo mi profesión, y es crucial. Y creo que, aparte, la cocina es una de las partes donde más se trabaja, ¿no? Por lo menos físicamente. Mentalmente tenemos aquí a Noelia, que es la que hace la gestión de las cosas y la que pasa el trabajo en ese sentido. Pero es verdad que lo que tenemos que mirar, cuidar, y lo decía ayer en el taller de cocina, es que nuestro voluntariado que venga no lo podemos quemar, ¿vale? Porque si lo quemamos, vengo este año, pero para el año no vengo. Entonces, tenemos que invertir en que lo que podamos hacer que nuestro trabajo se desarrolle mucho más cómodo, debe de ser. Entonces, hablábamos ayer en cocina de distintos tipos de maquinaria, ¿no? Pues hoy hay maquinarias dentro de cocina que no tienes que pasar prácticamente trabajo, ¿vale? Es muy fácil. Tú programas, tú puedes tener mucho más tiempo libre, no tienes que estar, porque ayer, preguntaba en el curso a la mujer de Dan, no sé cómo se llama, Lynn, ¿desde qué hora hasta qué hora está en la cocina? Y claro, ella entró a las 7:30, 8:30 de la mañana, creo que ha dicho, u 8 de la mañana, y se fue para cama, o sea, dejó la cocina alrededor de las 11 de la noche. O sea, ¿nosotros queremos esa actividad en nuestro trabajo diario? No, no lo queremos. Queremos hacer una jornada de 7 u 8 horas y marcharnos y descansar. Pues el trabajo del voluntariado que venga no lo tenemos que esquilmar, lo tenemos que cuidar, ¿vale? Porque si no, no voy a ir para la siguiente vez. Entonces, y pongo el ejemplo de Codeseda porque es el que conozco más detalladamente. Cuando yo empecé en Codeseda, la cocina en Codeseda era de pasar muchísimo trabajo cocinando, muchísimo trabajo. Y admiro a las personas que estaban trabajando ahí, ¿vale? Porque se deslomaban por dar el servicio que daban. Hemos hecho una remodelación en la cocina que, bueno, no es que lo pueda decir yo, es que creo que puede decirlo Noelia o cualquier otra persona de las que conoce Codeseda, es que se hace así, ¿vale? Hay que trabajar, exactamente. Hay que trabajar. Pero evidentemente... no, pero ayer ponía un ejemplo Octavio. Octavio, que lo conocéis, es el marido de Noelia. Cuando yo llegué a Codeseda, el untarla, nosotros ponemos siempre tostadas de mantequilla, ¿vale? En pan, en la plancha. Y bien,
Y cuando yo llegué a Codeseda, Octavio y los que estaban trabajando en la cocina cogían el pan con mantequilla, le iban untando con el cuchillo uno por uno, y él mismo decía ayer, es que yo me pasaba 2 horas untando el pan para que a las 9 de la mañana pudiéramos el desayunar. Bueno, pues ahora lo hacemos, que en 5 minutos tenemos el pan untado. Pues me he ahorrado 1 hora y 55 minutos, que puedo dormir, ¿vale? Y hacer otra cosa. Y tengo un horno que en vez de agacharme y levantarme 25 veces a mirar lo que estoy haciendo en el horno, a ver qué tal está, lo tengo a mi altura, lo programo, no sé que no se me quema porque me apaga el horno, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosillas, ¿vale? Que decimos, es que vale mucho dinero, no, pero es que eso se amortiza en muy corto plazo, ¿vale? Y tenemos que mimar a nuestro voluntariado. Porque es verdad que venimos a servir, pero no venimos a servir como... no a sufrir, venimos a servir, ¿vale? Entonces, y a mí me encanta servir, pero claro, tampoco servir... Pero... La Thermomix es funcional para 4 personas, a partir de ahí ya no. Pero volviendo al tema del dinero o no dinero, eso no tiene nada que ver. O sea, cuando Octavio estaba 2 horas untando mantequilla... No cobraba. O sea, la diferencia ha sido que una máquina nos facilita. Pero, claro, pero para volver al tema este de voluntario o no, ellos tienen todo voluntarios porque es verdad que es un campamento que está allí solo. Pero si hubiera otro campamento donde los que van allí a servir les dan 60 euros, a ver si va a tener problemas para encontrar voluntarios, porque todo el mundo querría irse al que dan 60 euros. Porque yo tengo problemas para encontrar gente para venir aquí. Bueno, a lo mejor si les tratan muy bien, sí. Claro, yo creo que también está en la parte esa, si les tratan muy bien y si hay mucho cariño y si hay sensación de equipo, porque el voluntariado, recordemos que lo que busca es estar motivado, sentirse a gusto, hacer una labor cómoda, que esté bien y que de la que se haga beneficio personal y en este caso también espiritual. Si eso se da, yo soy muy pro a favorecer el voluntariado, pero claro, a invertir mucho en el voluntario. Y no de dinero, de pagarle, pero de invertir de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo para que el voluntario se sienta a gusto y hacer mucho esfuerzo en ese sentido. Y hacer un equipo que sea coherente y que al mismo tiempo estés entusiasmado. Eso es. Yo recuerdo que hicimos un campamento de GBU en Codeseda, que éramos 160 personas. Sí. Bueno, y para deciros, Codeseda tiene para dormir 70 o algo así. Entonces, y éramos 160. O sea, se montaron tiendas de campaña. O sea, el esfuerzo fue tremendo. Y en cocina éramos dos personas, ¿verdad? Y después el resto era gente de apoyo, ¿no? Para servir las mesas y todo esto. Pero fue espectacular. O sea, cuando hay esa armonía y ese don del servicio y que lo haces para quien lo haces, pues lo haces entusiasmado. O sea, y yo os aseguro que fueron 10 días, creo, ¿no? ¿Recordad? 10 días. Y yo os aseguro que me fui para casa tan contento como cuando entré. ¿Por qué? Porque lo hice con cariño, lo hice, y como yo, los demás. Y lo hemos hecho para el servicio del Señor y que salga lo mejor posible y donde se ve que realmente, pues eso, cuidas el voluntario, el voluntariado que tengas y que al mismo tiempo haces equipo y las cosas cuando se hacen con amor es distinto a lo que simplemente es hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿vale? Y yo te aseguro que a mí muchas veces yo he ido a algún sitio donde me han ofrecido dinero después y yo no, o sea, si he ido no he ido por el dinero, yo no quiero el dinero, si no, no voy, porque prefiero quedarme en mi casa, prefiero descansar en mi casa con mi familia. Si voy es porque por otras cosas, por otras causas. Y por lo tanto eso es lo que yo creo que debe motivar, el tema del servicio para quién es y por qué es. Cuando empezó la Arcada, que fue en 91, éramos jovencitos en España, ¿no? Especialmente en la zona de Cataluña, porque habían otros campamentos. Entonces, claro que teníamos que arrancar con voluntarios. Era nuevo y todo. Y algunos empezaron a venir porque era algo nuevo y para experimentar. Pero a la medida que pasaban unos años aquí y allá, vimos que
como era al rincón ahí en el norte, el Señor nos dio la idea de empezar a crear voluntarios desde dentro. Y lo que dices de cuidarles, de aportar a sus vidas, y empezamos con lo que llamábamos los discipulados. Empezábamos con 16, 17 años. Tenían su propio programa que pasaba una semana cuando estaba otro campamento, y entonces hicimos entreno y después 2 semanas de práctica. Entonces formábamos espiritualmente, también en cosas de campamento, ¿no? Y también en la vida de servicio. Entonces, 3 cosas. Entonces empezamos con este grupo. Y claro, ya cuando tenían 18, podían ser monitor o ayudar, ¿no? Ahí. Y entonces vimos que, wow, ¿por qué no empezamos con el grupo anterior de 13 a 15? Entonces empezamos este grupito. Y estos fueron porque los monitores sugirieron, quizás este chico sirve para este programa. Entonces escribimos a los padres preguntando si estarían dispuestos a meterles en un programa de discipulado. Y entonces lo que vimos era que a tener 13 a 15 años hicieron estos cursos cada verano y después durante el año 4 encuentros. Y el que llevaba ese programa, pues también durante el año, si había un bautizo o si habían cosas, ellos se fueron para ayudar. Y fomentaban estas amistades, ¿no? Profundas, y también en el mismo campamento era como familia. Pertenecemos a la Arcada, ¿no? Y entonces ellos llegaron a 16, 17 años con más entreno, más espiritualmente, haciendo desafíos a ellos en su vida personal, en su vida espiritual. Y entonces ya eran muy preparados cuando llegaron al punto de 18 años, ¿no? Y entonces los padres mismos empezaron a pedir, ¿puedes hacer algo para un entreno así de discipulado para mis hijos? Mi hijo que tiene 11 años y veo que está metido con personas que no le conviene o que no conviene a sus amistades, y arrancamos los más pequeños entonces. 12 a 14 empezamos con este grupo. Y es increíble, lo que pasa es que van todos estos años, cuando llegan a 18 años, son ideales para llevar a cabo lo que teníamos que crearles en un sentido desde dentro, pero también estábamos aportando algo mucho más profundo por ser un curso de discipulado. Durante el año también tienen sus encuentros y a veces se juntan todos, ¿no? En algo grande, con todos que están involucrados. Y 100 y pico, no sé el número ahora, pero el Señor nos bendijo con jóvenes, a veces con 13 y 14 años, que entendían lo que era servir. Tienen un don de servir y a veces les oyes en los lavabos porque eran cosas de servicio, ¿no? que hacían cantando, bailando y todo, y la gente, ¿cómo puede ser, no? Que están tan contentos? Pero era una idea que el Señor puso en el corazón del equipo y hemos visto muchísimas bendiciones. Y sí que a veces cuesta tener otros voluntarios, pero muchas veces ellos mismos corren la voz, ¿no? De eso. Entonces, tener estos programas ya preparándoles, hemos visto el Señor bendecir mucho al campamento en estos años y siguen con estos cursos, ¿no? Joel, que iba a bajar, ¿no? Y se quedaron, pues él ahora lleva estos programas de discipulado porque tienes oportunidad de aportar a estos chicos, y a veces tienen 15, 20 personas en estos, ¿sabes? Cursos. Pero
hicimos eso por necesidad, porque habían otros campamentos donde muchos iban y tenían costumbre de estar y también formaban parte de estos ministerios, y vimos que siendo nuevos teníamos que tener estas oportunidades, ¿no? Claro, eso es un poco también un trabajo previo y sería otra pregunta. ¿Cuántos de vuestros campistas, niños y adolescentes, luego son voluntarios en los campamentos? Claro, es que eso, a veces no se pueden hacer programas tan buenos, ¿no?, como los que se hacían en la Arcada, de mantener ese tiempo de discipulado. Pero es verdad, es que ¿qué estamos haciendo? Que estamos transmitiendo también en nuestros campamentos, cuando tenemos a los niños y a los adolescentes, para que en un futuro ellos, igual que están siendo servidos por gente, por jóvenes, vayan a servir después, ¿no? Yo creo que eso es una labor también muy importante de ánimo y de estar ahí pendientes y de ir viendo, ¿no? Yo creo que las personas que hacemos campamentos y los que dirigís campamentos tenemos que tener esa proyección de futuro al ver a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? De cómo le ves, de cómo le proyectas y de, pues yo aquí veo un monitor o veo un voluntario para cocina o veo... Eso también yo creo que es una labor que hay que hacer. O sea, no se consiguen voluntarios como champiñones, hay que salen, sino que ha tenido que, yo creo que haber un trabajo previo, ¿no? En el sentido de haber enseñado también y de haber que ellos hayan visto, ¿no? Pues yo quiero, porque muchos de los monitores que nosotros tenemos yo quiero hacer como me hicieron a mí. O sea, ha sido tan bonito ver a estos monitores que me servían, que ahora quiero servir de monitor. Y yo creo que es un poco a lo que hay que tender también, sin olvidar nunca, y yo es verdad que creo que tenemos que tener mucho empeño en la formación. No solo, yo también soy de las que piensan que no todo el mundo puede ser monitor, igual que no todo el mundo puede servir en ciertos lugares, ¿no? Porque a veces nos encontramos con gente que más que ayudar, desayuda y nos transforma todo. Entonces, bueno, tenemos derecho a equivocarnos y muchas veces nos hemos equivocado, pero también hay que decir que no a veces. Y es preferible, a lo mejor, no tener un monitor que tener a alguien que nos va a destrozar el campamento. Entonces, en eso hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, ¿no? ¿Entendéis, no? Donde no hay mata, no hay patata. Eso. Los campamentos que no habéis hablado, ¿queréis compartir algo? Tenemos a Manantiales. Vale. ¿No? ¿Queréis, aunque sea poquito, aunque sea corto? Os voy a decir. Venga, no, hombre, los que queráis café ya está. Pero por tener un poco todas las sensibilidades, ¿no? Yo os voy a comentar algo sobre los voluntarios, lo que es en el servicio. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún problema, al revés, tenemos súper excedentes. Una de mis hijas es la que se encarga de lo que es los voluntarios. Hay un grupo de WhatsApp, ella pone cada trimestre o cada 4 meses, pone todos los fines de semana, todo lo que va necesitando, es sacarlo y completarse. Pero yo quería que no me da tiempo cogerlo, siempre hay pelea. Gracias a Dios tenemos... Pues envías a Galicia. Sí, no, cuando están allí, los animamos a que prueben también otros campamentos, que experimenten, que no solamente estamos allí nosotros. Y la verdad es que muchos han ido a Manantiales, han ido a Córdoba, también se han movido. Hasta sus hijas. Sí, hasta mis hijas también. Nosotros, la verdad es que los mimamos, los cuidamos como hijos nuestros. A veces Richaba, ¿qué queréis? ¿Queréis chuchería? ¿Queréis helado? ¿Queréis...? Los tenemos cuidaditos. Pero sin cobrar. Sin cobrar. Voluntarios. Hay iglesias que a lo mejor han terminado, se han visto tan cuidados que cuando han terminado han recogido una ofrenda y se la han dado a los voluntarios. Sí. Después, por ejemplo, Richard tiene, cuando termina la semana siguiente, a los pastores los llama y le da las gracias por haber tenido a sus niños allí trabajando voluntariamente, sirviendo. Y verdad que muchos pastores después han venido para allá y se han quedado alucinados, porque nadie los llama para darle las gracias. Todo el mundo los llama para decirle, oh, qué malo ha sido tu niño, qué malo, pero nunca para darle las gracias. Y eso es una parte que en lo que es los pastores, sí. Y porque al principio se veían como, se están llevando algo que es mío. Y no es tuyo, ni mío tampoco, es del Señor, ¿vale? Que
que no tomemos como voluntarios o monitores algo nuestro. Ya que estamos aquí, somos de todo. Si podemos cambiar, cambiemos. No. Yo os lo presto y tú me... Porque todos tenemos algo que ofrecer. Y tanto como voluntarios, monitores, y todo. Al revés. Yo cuando estoy aquí digo, todos deberían de vivir la experiencia de otros campamentos y en todas las áreas. Yo creo... Yo creo que igual que a nosotros nos enriquece visitar los distintos centros de campamento nuestros, pues creo que con los voluntarios sería súper interesante que tener esa red de decir, hoy se van para allá, mira que me sobran, te los mando, mira que me faltan, mándame, y sería súper bonito. Entonces, igual el ver cómo se trabaja en cada sitio, yo creo que para la persona que tiene ese corazón de servicio, es igualmente sería súper enriquecedor. Entonces, bueno, nosotros como tal no hacemos campamento, entonces el tema de formación en cuanto a monitores, todo eso, pues es algo que no sí. Entonces, bueno, por nuestra parte sí que es verdad que pues lo que intentas, pues la gente que viene, pues si tiene monitor de manipulación de alimentos, pues toca alimentos, si no, no toca alimentos. Ese tipo de cuidado, ¿no? Pero bueno, más allá, para nosotros, por ejemplo, este verano especialmente, ha sido muy especial el tiempo de devocional con los voluntarios. Incluso tuvimos una semana que dijimos, esto es del Señor, vamos, porque vino un chico que está alejado del Señor completamente, pero vive en Jaén, pero además vino sin lo que hace el Señor. Vinieron unos voluntarios de Jaén que viven al lado de donde él vive, total. Y entre ellos, aparte de los devocionales que hacíamos nosotros, pues él nos decían los padres que vinieron después que había salido muy tocado y que había tenido muchas conversaciones muy interesantes con nosotros y con los voluntarios que hacía mucho tiempo que no tenía, ¿no? Entonces, bueno, solo compartir experiencia de cómo también muchas veces ese tiempo puede ser, a nivel espiritual, puede ser muy importante, ¿no? Y que al final dices, ostras, esta persona no es creyente, ¿qué hago? ¿Viene, no viene? ¿Me va a dar más problemas que beneficios o no? Pero al final es también orar y decir, Señor, pues úsalo tú, y creo que eso marca mucho la diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual intentamos también eso, pues preguntarle, vea, que vamos a ir a comprar, ¿qué queréis? ¿Qué os gusta? Y es verdad que siempre te dicen, pues estas patatas, estos helados, estos chocolates, entonces eso para ellos yo creo que es importante el sentirse cuidado, y yo creo que Carolina, por ejemplo, en ese sentido, que es la que se encarga de ello y de hablar y tal, ella pues como tiene más tiempo libre, quizá en el tiempo libre, yo tengo 2 niños, así que en el tiempo libre corre con los niños, que también lo disfruto, pero ella hace una labor muy, muy chula de eso, de después de salir a dar un paseo, o de charlar, o de ir a ver las estrellas. Entonces, esa relación que se crea es muy importante para que luego vuelvan. Ya está, ¿no? Y también lo importante que sería que si ese grupo de voluntarios que tenemos en cada uno de los lugares, si nuestros centros estuvieran autorizados o pudiesen dar certificación de esas horas de trabajo de los voluntarios, si mis voluntarios, por así decirlo, no son mis voluntarios, pero mis voluntarios van a tu centro, tú puedes acreditar que ahí han estado trabajando pues 300 horas. Tus voluntarios vienen a otro centro y yo puedo certificar que han trabajado 500 horas. Pues eso también estimula que cuando después, pues en el caso de que se ha contado, no sé quién lo ha contado, de que fue a Francia y no tenía las horas tal, pues eso justificaría que la labor que has hecho ha servido también de algo para ti personalmente, ¿no? Aparte del gran servicio que tú has hecho para el Señor y para otros hermanos y que no hermanos, pero que realmente también ha servido para ti. Y eso es uno de los temas que nuestros centros, en el tema de la profesionalidad, ¿vale? De que tengamos la certificación, de que yo puedo certificar que tú has estado haciendo aquí unas horas y que por lo tanto puedo acreditarte como capaz, ¿no? Y es lo mismo que se hace cuando se hace la formación profesional y tienes que ir a hacer unas horas de prácticas. Bueno, pues, ¿por qué no? Ahora, si soy el centro X que simplemente me da la gana de hacer campamentos, no estoy acreditado para hacerlo. Pero si tengo las cosas correctamente, pues evidentemente pues podré tener la acreditación para hacerlo. Y eso es un plus de validez en cuanto a nuestro trabajo también.
y de cara también a la sociedad, ¿vale? Muchos voluntarios van a hacer sus prácticas a centros de la Xunta o centros de la Junta o de las distintas autonomías. ¿Y por qué nuestros centros no? Si muchas veces lo tenemos mejor que de lo que pueden estar incluso ellos. Entonces, no desperdiciemos esa oportunidad. Vale, bueno, ya hemos pasado la hora. Yo creo que como conclusión, a lo mejor, decir, no hemos ido a todos los centros, nos ha faltado alguno ahí, pero yo creo que hemos divagado un poco, pero bueno, porque hemos hablado en voz alta, pero yo creo que es muy importante que se saca de aquí que la importancia ya del voluntariado, ¿vale? De un voluntariado preparado, de un voluntariado que se cuida y de que nuestros centros tienen que tender a mejorar al máximo para dar una excelencia, tanto en los servicios que ofrecen, tal cual hablábamos de cocina y de este tipo de voluntariado, pero también en lo que ofrecemos como servicios, que podamos competir en excelencia con los campamentos que se hacen en otro lugar, que encima son más baratos, porque están hechos con muchos voluntarios, porque los campamentos que ofrecen colegios o entidades privadas o academias de inglés, pero sin embargo yo creo que estamos dando mucha calidad, y si no la estamos dando, hay que tender a eso, ¿no? A tener monitores muy preparados. Así que yo creo que como en España tenemos que tender a esa formación maravillosa y a ese cuidar, al tener al voluntariado como alguien muy importante, porque es de lo que nos nutrimos al final. Con lo cual no vamos a tirar piedras contra nuestro tejado y no cuidar al voluntariado, que es lo que permite que esto se lleve adelante, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todas las participaciones y el compartir, que era lo más importante, ¿no? Escuchar cómo está todo.